En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Padre Santo, por este día y por esta semana, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. En tus manos queremos colocar, Señor, esta noche, este estudio bíblico, Padre Santo, para que sea de mucho provecho para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, para todo aquello, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos, crezcamos y fortalezcamos en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, las malas intenciones, las malas palabras, Señor, que a lo largo de este tiempo hayamos cometido o hayamos hecho, Señor. Queremos pedirte que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y cada vez la hagas más parecida a ti a través del Espíritu Santo. Te pedimos por todas las familias que estamos reunidas hoy, Padre Eterno, y que fortalezca, Señor, nuestra vida espiritual. Te pedimos por las guerras en el mundo, por la situación de muchas personas que sufren, Señor, a causa de la guerra, en Ucrania, en Palestina, en Israel, Señor. Oh Padre Santo, acuérdate de nosotros y trae, Señor, la cordura, la humanidad, Padre Santo, a este mundo que muchas veces se olvida que más que individuos de una religión o de un país somos seres humanos, Señor, y corre el mismo color de sangre en nuestros niños, en nuestras mujeres, en nuestros ancianos, en nuestros jóvenes, Señor. Te pedimos por nuestro país y por todos sus problemas, por los gobernantes, Señor, desde el presidente hasta los alcaldes. Porque en algún momento de la historia de este país se acuerden, Señor, de no pensar solamente en sus bolsillos e intereses, sino también, Padre Santo, en el bienestar de este país, como nación, con cada región, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Gracias por cada región de Colombia, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy queremos poner nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu en tus manos, para que seas tú, Señor, quien nos purifique, que nos libre, Señor, de aquel vicio, de aquel pecado, de aquel remordimiento, de aquel resentimiento que tengamos, Señor. Y ponemos las almas de nuestros fieles difuntos en tus manos, Señor, para que siempre los guíes a tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, número 27 del libro del Deuteronomio. Las piedras memoriales en el monte Ebal. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes. Cumplan todo lo que hoy les he ordenado. Cuando crucen el río Jordán y entren en la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal, para escribir en ellas todas estas instrucciones que les he dado. Háganlo en cuanto entren en esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y que el Señor su Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que, cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que les he dicho, y blanquearlas con cal.
También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí, en ese altar, ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y allí, ante el Señor su Dios, comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado. Después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, dijo a los israelitas: guarden silencio, israelitas, y escuchen. Hoy se han convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Enumeración de las maldiciones. Ese mismo día, Moisés dio al pueblo esta orden: cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se colocarán en el monte Gerizim para la bendición del pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se colocarán en el monte Ebal para la maldición. Los levitas se dirigirán a todos los israelitas y en voz alta pronunciarán la siguiente declaración: maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido hecha por un artesano y la ponga en un lugar oculto, pues eso repugna al Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle terreno. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que desvíe su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ella lo deshonra. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que mate a traición a su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que no respete las instrucciones ni las ponga en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios. El capítulo número 27 del libro del Deuteronomio nos habla acerca de lo que tenía que hacer Israel una vez cruzara el Jordán y estuviera en la tierra prometida. El Señor, a través de Moisés, su mediador, el mediador de la alianza del monte Sinaí, y junto con los ancianos que representan a los jueces, a la rama judicial de Israel, les ordenan al pueblo que una vez comiencen a caminar en la tierra prometida,
lo primero que deben hacer es escribir las instrucciones que se les ha dado en piedras blanqueadas con cal, como un símbolo de que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios deben estar perpetuamente escritas tan fuertemente como en piedra. Vemos aquí cómo Israel como pueblo, como nación, establece una constitución. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista jurídico y político, como lo tenemos visto en los últimos 2 siglos, siglo XX y siglo XXI, aquí podemos ver que el Señor les dice al pueblo que debe establecer una constitución tan fuerte que esté escrita en piedra, para que a ninguno se le olvide, para que permanezca a lo largo del tiempo. Fíjense, no lo manda a escribir en papel, ni en la tierra, ni en el barro, ni en el aire. Manda a escribir los mandamientos de Dios en piedra, para que sea casi imposible borrarlos, para que siempre estén ahí presentes, para que el pueblo siempre los recuerde. Es así como el Señor manda a escribir su palabra, manda a escribir sus mandamientos, para que el pueblo que Él se hizo heredad, para que el pueblo que Él escogió como su pueblo sacerdotal, el que le iba a mostrar al mundo la verdad de Dios, pudiese siempre consultar y recordar permanentemente sus mandamientos. Y fíjense que también junto con esta constitución política, religiosa, recordemos que Israel de ese entonces es una teocracia, también lo manda a que construya un altar para adorarlo. Una vez entren a la tierra prometida, lo primero que tienen que hacer es adorarlo. Reconocer a Dios como el único digno de adoración. Y en el cual al cual deben ofrecerle holocaustos, sacrificios por el pecado y sacrificios de reconciliación. Ahí está la Eucaristía ya incluida. Pero sobre todo que estos sacrificios y este acto debe ir acompañado de fiesta, de alegría. La adoración, la presentación del sacrificio, el reconocimiento de Dios como creador nos debe llevar a una alegría. Debe ser motivo de gozo, de mucha alegría encontrarnos con Dios. Él debe ser nuestro amante principal. Vemos ahí también que Moisés, como el dirigente, como el líder del pueblo, para esto se rodea de los ancianos, pero también se rodea de los levitas, los sacerdotes, ¿sí? Los ministros ordenados del judaísmo, los hombres escogidos por Dios, la tribu escogida por Dios, para su sacerdocio, para que lleven y lideren las cosas del culto, las cosas del templo, del tabernáculo, y especialmente a los descendientes de Aarón, el altar, los sacrificios y la adoración, el liderazgo de la adoración de Dios. Vemos cómo ahí lo que les ordena con los sacerdotes es que cumplan la alianza, A Moisés le recuerda que ese día el Señor se hizo su Dios y los hizo a ellos su pueblo. Alianza, contrato de mutuo beneficio. Y les dice,
que la condición principal para mantenerse en la alianza del monte Sinaí es cumplir los mandamientos, es cumplir las leyes que el Señor le ha dado por medio de Moisés y que se deben escribir en piedras blanqueadas con cal una vez se haya entrado en la tierra prometida. Vemos también cómo se nos da unos mandamientos, pero negativos, en forma negativa. Digamos que los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5 están en oraciones positivas. Vemos cómo también el Señor comienza a diseñar una moral, unos límites al comportamiento humano. Comienza a delimitar cómo debe ser el comportamiento de los individuos de la sociedad israelita como parte de la nación escogida por Dios. Y vemos cómo establece maldiciones a actos que después de muchos siglos, casi 40 siglos, siguen siendo motivo de condenación. El primero que todos, así como en los 10 mandamientos, es el de no tener a ningún ídolo, y llámese ídolo una figura que se crea que es Dios, que es la presencia de Dios. Segundo, pone como segunda maldición a aquellos que maltratan y que ofenden a los padres, a papá y a mamá. Fíjense que el primer mandamiento es ser fiel a Dios, adorar solamente a Dios. El que no adore a Dios, maldito sea. Pero el segundo acto que condena a Dios con maldición es el que desprecia a su padre y a su madre. Fíjense la importancia de nuestros padres para Dios. Luego condena el robo. Condena el robo. Porque Dios, el Dios de Israel, es un Dios de propiedad privada. La propiedad privada más importante del ser humano es su propia vida. Es su propia vida. Pero el Señor no quiere que su pueblo sea un pueblo de ladrones. Luego, fíjense que maldice un acto de perversidad, de burla, como es el de desviar de su camino a un ciego, del buen camino. Se espera que una persona guíe a un ciego, una persona ciega, hacia un lugar seguro, no hacia lugares de perdición. Luego condena la injusticia contra aquellos grupos que la ley del Señor protege y que muestra su sentido social más profundo. Al extranjero que vive lejos de su tierra, a la viuda que perdió a su sustento, a su esposo en esa época, y al huérfano que no tiene ni papá ni mamá. Y así vamos viendo cómo el Señor va colocando y va definiendo una moral, como por ejemplo, no acostarse con la madrastra, no tener relaciones sexuales con animales, no ser zoofílicos, no acostarse con su propia hermana, él condena el incesto. También no se puede acostar con la suegra, la madre de su esposa, o con el padre de su esposo, o el padre de su esposo, en el caso del suegro, ¿verdad? El que mate a traición, el asesinato, el homicidio. Pero también fíjense que ya en esta época ya el sicariato estaba definido. Y sobre todo condena a aquellos que se olvidan de la ley de Dios, que viven bajo su propia ley. El capítulo número 27 también nos llama la atención porque primero nos
habla acerca de escribir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser tan importante para un pueblo que debe estar escrita en piedras. Aquí es donde empezamos a ver, aquí es donde se comienza a construir el Antiguo Testamento. Este es el primer bosquejo y la intención de Dios de que todas sus normas, leyes, enseñanzas, que todo su conocimiento que le va a ir proporcionando a través de los profetas y a través de los reyes a Israel, deberá ser escrito para que pueda ser heredado por el pueblo que no es pueblo y completado por este a la llegada del Mesías, que es lo que nosotros conocemos ahora como Biblia. También nos habla acerca, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que la tierra prometida es prefigura del cielo. La tierra prometida es prefigura del cielo. Israel es prefigura de la Iglesia Católica. Moisés es prefigura de Cristo. Como también Jesucristo es prefigurado por Aarón, el sumo sacerdote, y por Moisés, por Josué. Vemos cómo hay que entrar en la congregación para estar en la congregación y cumplir los mandamientos del mediador de la alianza para que podamos entrar en la tierra prometida. Eso es importante. Hay dos alianzas. Para el cristiano hay dos alianzas. La alianza de Moisés en el monte Sinaí, que va dirigida al pueblo de Israel con sus sacerdotes levitas. Y el Nuevo Testamento con Jesucristo, la alianza del monte Sión con los sacerdotes según el orden de Melquisedec, y que va dirigido al cielo, donde está Papito Dios, donde ahora mismo ministra a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El capítulo número 27 del libro de Deuteronomio nos habla acerca de cómo debemos llegar al cielo, cumpliendo la palabra de Dios, obedeciendo ya no tanto lo que Moisés dejó, sino lo que Cristo dejó. ¿A quién? A sus discípulos. A más nadie. A sus discípulos. Cristo no necesita a otro que venga con otro evangelio y enseñando otras doctrinas para llevarnos a... Ay de nosotros si no permanecemos en el Señor y nos dejamos engañar, somos guiados como ciegos y somos desviados del camino por aquellas personas que creen que están en la verdad porque son enemigas de la Iglesia Católica. Entonces podemos ver eso, la importancia de escribir los mandamientos para que todo el que quiera entrar a la tierra prometida, que es el cielo, pueda llegar a ella. Pero siendo parte de la congregación del Señor. Israel entró como nación, las 12 tribus, guiadas por Josué, Yeshua, Yahvé salva, no por Moisés. Así también nosotros, por Jesús, cuando retorne en la parucía, nos va a hacer entrar a nosotros, nos va a llevar, Él va a venir para llevarnos. Lo vamos a ver ahorita. En eso consiste la parucía. Y lo va a hacer de una manera especial, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora en los textos auxiliares cómo el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, tenía que quedar por escrito. Todo lo enseñado por Jesús, todo lo transmitido por el Mesías,
que recibió del Padre, así como Moisés habló con el Señor de muchas maneras, así Cristo, ya no en una montaña aquí en la tierra, sino en la misma montaña del cielo, recibió de parte del Padre todo lo que debía transmitirle y enseñarle a los apóstoles y por medio de ellos a la iglesia católica, Querido hermano y hermana, eso es una circunstancia que debemos tener cuidado. Vamos a ver cómo el apóstol Juan nos habla de la importancia y del por qué se tenía que escribir el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Y ahí vamos nosotros a ver cómo nos habla el apóstol Juan. Dice: el discípulo a quien Jesús quería mucho. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Pedro el Papa, ¿no? Acababan de darle a la iglesia, el pastoreo de la iglesia. Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Está aquí hablando Jesús acerca de la revelación del Apocalipsis, que es a este mismo discípulo, al apóstol Juan, que sucede en la isla de Patmos, donde estaba aislado, ¿sí? Exiliado por el Imperio Romano. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. O sea, Juan escribe todo lo que el Espíritu Santo le inspiró que dejara por escrito acerca de todas las enseñanzas que él y sus hermanos apóstoles habían recibido de parte del Señor. Y sabemos que dice la verdad. O sea, Juan, cuando escribe estas cosas. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo era importante, era necesario que todas las enseñanzas principales de Jesús quedaran por escrito para que el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza nueva, el pueblo de la alianza del monte Sión, pudiese tenerlas, pudiese practicarlas, pudiese transmitirlas. Así como el Señor le pidió que todos los mandamientos de la alianza del monte Sinaí quedaran por escritos en piedra a Moisés y a los israelitas una vez entraran en la tierra prometida, así también las palabras, las enseñanzas, los mandamientos, las órdenes del Mesías debían quedar por escrito. Vamos a ver lo que nos dice otro apóstol, el apóstol Lucas o el evangelista Lucas. Apóstol no, evangelista. Ya vimos el porqué de el evangelio de Juan. Vamos a ver el porqué del evangelio de Lucas y por qué los hechos de sus apóstoles, de los apóstoles de Jesús, debían quedar por escrito. Vámonos ahí mismo a Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice:
la promesa del Espíritu Santo. Escribe Lucas: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, Teófilo significa amante de Dios, y el primer libro al que hace referencia Lucas es su evangelio. Es el evangelio de Jesucristo según San Lucas. Vimos ahorita por qué se escribió el evangelio de Jesucristo según San Juan. Dice: escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían de hacer. Fíjense que es muy importante, y por qué lo digo de manera lenta, porque existe la tendencia desde el siglo XVI, desde el señor Martín Lutero, a que cada quien haga lo que le dé la gana, que cada quien tenga su propio criterio y monte su chuzo, comience en un taller, en un garaje, y de ahí se expanda, pero no haciendo lo que el Señor le ordenó a sus discípulos. Ordenó a sus discípulos y a los que él quiso. Él no escogió a Lutero, ni a Calvino, ni a Enrique VIII, ni a Joseph Smith, ni a Elena de White, ni a ninguno de todos esos que han creado iglesias a su conveniencia y a su criterio, apartándolas del pueblo y la congregación de Dios, que es la Iglesia Católica, la Iglesia de los apóstoles, no de la de Constantino, como muchas personas creen y se creen eruditas de la historia y dicen y hablan que todo el que no conoce de historia lo confunde la Iglesia Católica. No, están muy equivocados. Son ellos los que no conocen de historia realmente, y hablan así, y son doctores y señores. Pero bueno, fíjense cómo el Espíritu Santo le dio instrucciones a los apóstoles que Jesús había escogido respecto a lo que debían de hacer. Y después de muertos se les presentó en persona. ¿Quién? Jesús. Dándoles así claras pruebas de que estaba vivo, estaba resucitado, estaba con su cuerpo glorioso, el cuerpo que entra al cielo. Porque este cuerpo corrupto, este cuerpo de tierra, este cuerpo enfermizo, pecaminoso, pecador, no puede entrar al cielo, no aguantaría el cielo. Entonces Jesús se les presenta en persona, dándole así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios, la tierra prometida, la tierra, el Canaán espiritual, el cielo, el Edén. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es que la Iglesia Católica no hace mucho énfasis en sumergir a la gente en agua como Juan, porque la Iglesia de Cristo no bautiza como Juan, en un río, en una alberca. Eso no es necesario. La Iglesia de Cristo tiene que sumergir a la nueva criatura en el Espíritu Santo. Y eso hace la Iglesia a través de sus ministros ordenados, los sacerdotes católicos. Ese es el poder que Dios le ha dado, Cristo le ha dado, por medio de la imposición de manos.
y de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica estaba en el inventario del Señor, del Padre. Estaba dentro de los planes de Dios, porque sabía que nuestro cuerpo, nuestra vida es finita. Y si quería tener una iglesia hasta la parucía, debía tener sucesión apostólica. La sucesión apostólica, como nos dice los Hechos y Pablo, que sucede a través de la imposición de manos de un sacerdote o de un presbítero legalmente ordenado. No cualquiera que salga de su casa y diga que Dios se le apareció en un sueño. Ok, dice: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Siempre pensando en escatología, en el futuro, en retornar al ideal de Dios, a la promesa de restauración del reino. Pero ellos pensaban en el reino de Israel, en su nación. Ellos no pensaban todavía que el reino que Cristo iba a establecer era el reino de la humanidad con Dios, de llevarnos al cielo de donde salimos por culpa de Adán y Eva, de poder ser parte de la patria celestial, de poder volver a ver a Dios cara a cara, de poder ser eternos e inmortales y poder disfrutar de la compañía de Dios, como lo hacían Adán y Eva en el Edén, que hacía parte del cielo. De ahí nos expulsaron, y Jesucristo a lo que va a restablecer es este reino humano, restablecerlo al reino de Dios. Miren lo que responde Jesús: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Miren cómo Jesús es claro ahí y destruye la doctrina unicitaria de que solamente existe Jesús. Hay un ser que está por encima de Cristo, que tiene mayor autoridad, tanta de que tiene secretos que Cristo no sabe. Y el mismo Cristo lo establece. El Padre fijó la fecha, ni yo lo sé. Miren lo que dice aquí: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Ese es lo que él manda en Mateo 28. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, fue llevado, fue ascendido, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, iba al cielo con cuerpo glorioso, iba a entrar al reino de los cielos para ser nuestro sumo y eterno sacerdote. Desde ese día, no desde que Elena de White diera permiso, porque Jesucristo tenía que pedirle permiso a Elena de White para poder hacer su trabajo. Mientras que de la ascensión hasta que Elena de White le dio permiso, Jesús estaba ahí como chévere, tirado en una hamaca, esperando que le dieran permiso para que él fuera entonces ahora sí a hacer su trabajo en el santuario. Bien, todas las doctrinas que surgen de mentes que están desconectadas del Espíritu de Dios y de la misma palabra de Dios. Jesús asciende al cielo para ser sumo y eterno sacerdote e interceder, mediar por nosotros, por la humanidad entera, por todos aquellos que creen en Él y se bautizan en agua y en Espíritu Santo y comulgan y confiesan sus pecados y hacen actos de misericordia y sufren y llevan la cruz del Calvario y esperan su retorno y guardan el mensaje de los apóstoles desde el primer siglo. Todo esto es importante
Todo esto es importante en nuestra vida espiritual, mantenerlo, permanecer. Como nos decía el Señor hace 2 domingos, permanezcan en mí, en mi doctrina. O el domingo pasado, perdón. Permanezcan en mí, en mi doctrina. No se dejen engañar. Pero mucha gente, muchas personas van saliendo de la iglesia corriendo. Fíjense, y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá, o sea, irse al cielo, al reino de Dios. ¿Cómo va Jesús? Con un cuerpo glorioso, el Cristo, el Mesías, el primogénito, se va con cuerpo glorioso para el cielo. Con el cuerpo que recibió de la Santísima Virgen María y que vivió entre nosotros y que fue clavado en la cruz, no podía entrar al cielo. Tenía que ser un cuerpo glorioso. Lo vamos a ver ahorita. Para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo termina Apocalipsis y cómo termina la Biblia. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 21. Dice, epílogo: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Lo que dijo Juan en el capítulo 21. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Este es el Apocalipsis. Vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Esta es la importancia de escribir los mandamientos de Dios y las órdenes de Dios, las enseñanzas de Dios. Yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado. O sea, al estilo Joseph Smith. Pero miren lo que pasa. Para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos, los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en el libro. Adora a Dios. Fíjense que la primera maldición de Deuteronomio 27 es construir ídolos y ponerlos en el lugar de Dios. También me dijo, no guardes en secreto el mensaje profético que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien, permanecer, ¿sí? Y que el santo siga santificándose. ¿Sí? Cada quien siga lo suyo. Cada quien busque su destino, donde quiere ir. El malvado sabe que su maldad lo va a llevar al infierno y aún así sigue haciendo maldad. No se arrepiente. Es más perverso, es más sucio, es más impuro. Y sabe cuál es su destino. Mientras que el que hace el bien también busca mostrarle al Señor su vida e implementar lo que el Señor ordena en este libro, para así poder, por su gracia y su justicia, no la del bueno, la de Cristo, pueda entrar al cielo, a la tierra prometida, al reino. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho.
tumbamos esa doctrina falsa de solo fe. Solo la fe es suficiente. No, Señor, miren lo que dice el Señor. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Obras de misericordia, obras de la gracia. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el infinito. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y saben cuál es el lavar la ropa? El lavar sus ropas, el sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión es el único que te lava las vestiduras sucias del pecado. Nos lava, nos lava. Para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuáles puertas? La vamos a ver ahorita. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, todas las que dice Deuteronomio 27. Los asesinos, el que mata a traición al prójimo, el que recibe dinero por matar al inocente, los que adoran ídolos, maldito el que haga un ídolo de metal fundido y lo esconda, y todos los que aman y practican el engaño, el que hace injusticia al extranjero, a la viuda, al huérfano. Fíjense cómo todo está bien clarito y bien alineadito. Palabra de Dios. Ahora veamos cómo va a ser esa entrada a la tierra prometida. Este tema, que es escatología cristiana, el tiempo del fin, en los últimos siglos ha sido usado para engañar a mucha gente. En el siglo XX se creó una doctrina llamada el arrebatamiento, el rapto. Supuestamente, si eres protestante, evangélico, no católico, el Señor un día va a venir en secreto y se los va a llevar. Se los va a llevar en un abrir y cerrar de ojos, porque ellos no pertenecen a la Iglesia Católica, sino pertenecen a cualquier secta, y el Señor se los va a llevar porque ellos tienen la verdad. Vamos a ver que eso no es así. La parucía, ¿cómo va a ser? Vámonos a Primera de Corintios, que es usado muchísimo para confundir a la gente y meterle miedo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 58, habla Pablo sobre un tema muy delicado. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo necesitamos entrar al reino de los cielos? Dice, tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Ojo, la semilla es de una forma y la planta es de otra. Para que haya planta, debe morir la semilla. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Diferentes cuerpos. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Fíjense. O sea que hay un universo en el cual hay leyes, normas, hay física celestial que necesitas tener cuerpo celestial para poder soportar ese universo. En ese universo está Dios, está ahora mismo nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya tiene cuerpo glorioso. Está nuestra amada Madre María. Y en parte están los santos, no libremente como Mamá María o como Cristo nuestro Señor, pero sí los santos están allá.
no con un cuerpo glorioso como el de Cristo, porque todavía no han resucitado plenamente. Pero están ahí, contenidos. Apocalipsis nos lo dice. Y luego dice, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Ya Pablo nos está diciendo, nos está indicando que hay diferentes tipos de cuerpos. El brillo del sol es diferente al brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente a la de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible, inmortal. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo que se entierra es débil. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Por eso puede soportar el universo donde está Dios. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual, no espíritu, un cuerpo espiritual. Porque Jesús comió, tuvo hambre, pero su cuerpo era espiritual, ya no era terrenal. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Por eso, la base es Cristo. ¿Cómo van a resucitar los muertos en Cristo? Como resucitó Cristo, con el cuerpo del mismo material de Cristo, para resistir donde esté Cristo. Yo me voy, pero voy a hacerle moradas allá, para que cuando venga me lo lleve y ustedes estén donde yo estoy, dice el Señor. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Por eso, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, se les transforma el cuerpo. Pasan de ser revestidos espiritualmente, aunque eran seres terrenales, estaban revestidos de lo espiritual. Al comer la fruta prohibida, se sienten desnudos, se desnudaron, se les quitó el manto espiritual y ya no pudieron resistir y no pudieron vivir en el mismo lugar donde estaba viviendo Dios. Ellos estaban, cuando Dios los creó revestidos de espiritualidad. Y el fruto prohibido lo que hizo fue que los desnudó, les quitó la protección y los dejó desnudos. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Coger ramas. Fíjense que ellos, aunque estaban desnudos físicamente, no se veían desnudos. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Con ellos vienen los santos. Los santos que están allá guardaditos, cuando el Señor venga, resucitará todos los justos y los que estén vivos serán transformados. No habrá ningún rapto secreto ni nada de esas doctrinas del siglo XX. Y todos seremos Israel. Y seremos guiados por Jesús a entrar a la tierra prometida, al cielo. Por eso es que Pablo va a decir que los que estemos vivos no vamos a adelantar a los que ya están muertos.
porque los que están muertos en Cristo están guardaditos. Primero resucitan ellos, se les da el cuerpo glorioso y después a los que estén vivos se les reviste de cuerpo glorioso. Eso que a Adán y Eva se le quitó la fruta prohibida. Y así podremos estar en el cielo, en la presencia de Dios. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible. No lo estoy diciendo yo humanamente. Y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Lo que estoy explicando de Adán y Eva. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿La victoria de quién? De Cristo. Fíjense que el resultado de haber comido la fruta prohibida era la muerte. La muerte entra en ese momento cuando se come la fruta, se nos quita el velo, el vestido espiritual y quedamos solamente carnal, material, terrenal. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, revistiendo a la humanidad de nuevamente ese vestido espiritual, por eso lo está hablando claramente Pablo, ¿qué es lo que ocurre? La humanidad ya tiene derecho al vestido nuevamente que Adán perdió cuando comió junto con Eva el fruto prohibido. Esto es escatología cristiana. Y ahí la muerte es vencida definitivamente. Ya, fíjense lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón era el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes. Todo lo que nos lo ha dicho Juan, nos lo ha dicho Lucas, nos lo ha dicho Pablo, permanezcan. Nos lo dijo Jesús el domingo pasado, permanezcan en mí, permanezcan en mi doctrina. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Palabra de Dios. Vamos a ver cómo Jesucristo hace un zoom y nos aclara mucho más ese momento en específico. Ahora vamos a escuchar a Cristo. Vámonos a Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 44. Del 36 al 44. Ahora, ¿qué va a pasar ese día cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga del que está hablando Pablo. ¿Será en secreto? ¿Será solamente los no católicos? Vamos a ver. En cuanto el día y la hora, nadie lo sabe. Miren lo que estaba hablando Apocalipsis. Mira lo que, y el que está hablando es el mismo Jesús. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Si Dios fuera aún el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo Jesús. Jesús aquí se está contradiciendo. Porque está diciendo que Él no sabe algo que debería saber, porque como Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces Él aquí se está contradiciendo. Pero Él aquí está reconociendo lo que dijo en Hechos. Él no sabe. Eso es con la autoridad del Padre. Es algo que tiene reservado el Padre. Por lo tanto, aquí se cae nuevamente la doctrina de solo Jesús, la pentecostal, unicitaria. Se cae. Eso está pegado con plastilina en la pared. Dice, solamente lo sabe el Padre. O sea que hay tres personas divinas. Y cada una de ellas tiene su función y tiene su personalidad y tiene su propia voluntad y su propio pensamiento. No es un disfraz. No son tres disfraces que utiliza una misma persona. No. Son tres personas con tres voluntades distintas que hacen a Dios una unidad perfecta. Dice,
Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a pasar también. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Se nos está hablando del justo y del injusto, del malvado y del bueno, no del católico y del protestante, no, del justo y del injusto. Recordemos que cuando Jesús está hablando no existían los protestantes. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se le metiera en su casa a robar. A nosotros los católicos se nos han metido desde hace 500 años y seguimos ahí frescos. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver la tierra prometida. Vamos a ver el premio a nuestra vida cristiana. ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué es ese Canaán espiritual? ¿A dónde Cristo nos va a llevar como iglesia, como pueblo de Dios? Vámonos a Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 13. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar, ya no va a haber mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Fíjense, ya Dios vuelve, retorna al Edén. Lo que estábamos haciendo en el Edén, viviendo de medio de Dios, ahora la humanidad restaurada por Jesucristo, que es el Josué que nos lleva a la tierra prometida, nos presenta delante del Padre, ya de manera categórica. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, lo mismo que dice Deuteronomio 27. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte. Ya lo vimos en 1 Corintios 15. Ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho, como dijo Jesús en la cruz. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. No 20,000 pesos como ahora compramos semanalmente. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, todo lo que condena Deuteronomio 27, y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Hay dos muertes. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas calamidades y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, el monte Sión. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa.
como un diamante, transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. O sea, la totalidad de la tierra. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. No de estos señores y señoras que salieron después del siglo XVI diciendo que ellos estaban restaurando la iglesia de Cristo y se estaban embolsillando muchas almas, todos estos señores, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.